Subamos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Bendito sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra, Señor. Ayúdenos, Señor Padre Santo, en nuestro caminar. Ayúdenos, Padre Santo, para no caer en la tentación. Mire, Padre Santísimo, mírenos con ojos de misericordia, Señor, y guíenos siempre, Padre Santo. Se lo pedimos, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. En el tema de esta noche, claramente estuvimos analizando ayer que José lloró porque miró que sus hermanos se habían arrepentido, pero aún José los iba a poner más a prueba. Así es que la prueba viene siendo para ver cómo está cimentado el corazón de cada persona. Entonces José, a pesar de que él miró que sus hermanos estaban profundamente arrepentidos por haberlo vendido, por quererlo haber matado, entonces regresó y volvió a hablar con ellos. Y tomó de entre de ellos a Simeón, uno de los hermanos, y lo aprisionó a vista de los otros. Y claramente, ahorita vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué tomó a Simeón y a los demás los dejó ir? No sé cuántas personas hemos pasado por esta situación. Ya sea carro, ya sea casa, ya sea alguna cosa que saquemos de una tienda de crédito. Este es un ejemplo. Una persona que va a comprar una casa da un pago por adelantado de la casa, da un pago, un crédito, un enganche. Y claramente cuando se da el enganche automáticamente te dan la llave de la casa para que después sigas haciendo los mismos pagos. ¿Cómo se le llama este? Garantía. Esta es una garantía de que ellos seguirán pagando hasta terminar de pagar lo que viene siendo la casa. Así es que la persona que está vendiendo la casa le va a dar la llave y les dice, esta es la garantía de que ustedes me van a seguir pagando. Si ustedes dejan de pagarme, automáticamente el dinero se pierde y ustedes me devuelven la llave. Muchas personas se esfuerzan para tener su propia casa o sus propias cosas y lo hacen de una forma más cómoda, o sea, pagos chiquitos, abonos chiquitos para poder obtener lo que un día soñamos tener. De igual manera, así como esta familia dio un enganche, una garantía, Simeón iba a ser encerrado en la cárcel para que sus hermanos fueran por el hermano menor llamado Benjamín. Simeón era la garantía de que los hermanos no se iban a escapar, iban a regresar por el hermano que quedó encerrado. ¿Por qué lo hizo así José? Porque José quería probarlos. Primeramente miró que estaban arrepentidos profundamente de haberlo vendido, de haberlo querido matar. Ahora José muestra una prueba más para ver qué hacen con su hermano Simeón. Si regresan por Simeón, quiere decir que sí se arrepintieron. Pero si no regresan por Simeón, quiere decir que no han cambiado, que siguen siendo los mismos. Igual manera, mis amados hermanos, Simeón fue la garantía de que los hermanos iban a venir por José, los hermanos iban a regresar por Simeón. José con esto mostraba, era una garantía de que mostraba que realmente sí estaban arrepentidos. Iba a quedar seguro de que realmente sí estaban arrepentidos, que no es nomás por las palabras,
Muchos de nosotros le decimos al Señor, Señor, te amo, Señor esto, Señor aquello, pero solamente son palabras. Porque realmente no lo amamos. Realmente no le entregamos nuestro corazón. Porque no hacemos lo que Él nos dice, lo que Él nos pide que hagamos. Ahora que José tomó a Simeón, lo encerró como garantía, ahora José, en su gran misericordia, llenó los costales, los puso en asnos. Después mandó José que llenaran los sacos de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en sus sacos. Y les dieron comida para el camino, que les dieran comida para el camino, y se hizo con ellos. Así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Claramente la gran misericordia de José, darle lo que ellos fueron a pedir, sin cobrarle ningún 5, aunque pusieron el dinero dentro de los sacos, ellos ni siquiera lo sabían. Y claramente los despidió, ellos se fueron a su lugar. Este tema nosotros lo conocemos como la garantía. Nuestro amado Señor Cristo Jesús, después de que Él murió, Él nos mostró una garantía de que va a volver por segunda vez. Dice en Hechos capítulo 1, Cristo Jesús, estando reunido con los apóstoles, y les dijo, estando juntos, les mandó que no se fuesen de donde, de Jerusalén. Jerusalén iba a ser el banderazo para la predicación de los apóstoles. Así es que claramente Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque de ahí van a partir ustedes a predicar todo el mundo, a todo pueblo, nación, tribu, pueblo. ¿Por qué? Porque inicia en Jerusalén y claramente terminaremos en Jerusalén. Así como una vez inició la predicación en Jerusalén, una vez o la finalmente terminaremos igualmente en Jerusalén. Pero no es en Jerusalén terrenal la terminación, sino será en la Jerusalén celestial que nos ha sido reservado en el cielo. Hechos 1 dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Esta es una promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, dijo Cristo Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. La promesa es de que iba a venir el Espíritu Santo. Esa era la promesa. Y así como Simeón, escuchen, así como Simeón fue quedado en Egipto para que sus hermanos regresaran por él, de igual manera Cristo Jesús envió el Espíritu Santo a la tierra porque Él vendrá por él y por nosotros. El Espíritu Santo no se ha apartado de la tierra aún, pero llegará el momento en que el Espíritu Santo se va a ir y se apartará de la tierra y quedará desprotegida. El Espíritu Santo tiene un trabajo muy ferviente en el mundo y por eso es que aún hay ángeles de Dios en esta tierra que están sosteniendo los vientos. Apocalipsis capítulo 7, están sosteniendo los vientos. Los están sosteniendo porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en el mundo. Pero llegará el momento en que el Espíritu Santo se vaya, soltarán los ángeles, los vientos, o sea, las potestades de destrucción. Y es cuando se vendrán las calamidades en el mundo. En Efesios capítulo 1 nos vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Porque les dije que claramente el Espíritu Santo es un símbolo. Como Simeón fue tomado para ser garantía, el Espíritu Santo también es garantía de que Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Efesios 1, 13, 14. En Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Cada vez que aparece la palabra Él, significa Cristo Jesús, porque Él es
como Dios, igual a Dios. En Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, primeramente nosotros debemos que escuchar. Y para poder escuchar el mensaje de salvación tiene que haber una persona que proclamándola. Y ya que nosotros escuchamos el mensaje que se ha estado siendo proclamado, que es el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, ahí está la locura de la predicación, nosotros creemos, nos volvemos locos espirituales, o sea, llenos de amor, fuimos sellados con él, en Él. ¿En quién fuimos sellados? En Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos sellados en Cristo Jesús? Con el espíritu de la promesa. Nosotros somos sellados para salvación, no para perdición, porque somos sellados en Él. Con el espíritu de la promesa. Acuérdense que el Espíritu Santo es la promesa que Cristo Jesús dijo: voy a ir al Padre, rogaré al Padre. Y es la promesa de que el sacrificio de Cristo Jesús fue aceptado al Padre Celestial. Esa es la promesa que nosotros, o la garantía que nosotros tenemos, que el sacrificio de la cruz fue aceptado por Dios. Es que vino el Espíritu Santo, se derramó en los corazones en Jerusalén. Esa es la garantía. Y la garantía que nos da para que Cristo Jesús venga por segunda vez es igualmente el Espíritu Santo, como Simeón quedó encerrado como garantía y los hermanos tenían que venir a rescatar a Simeón porque lo dejaron como garantía. De igual manera, la persona que compra la casa da una garantía, y esta garantía, dinero en efectivo, hace un compromiso de que ellos seguirán pagando. Es una garantía, es como un pacto, una promesa. De igual manera, así es el Espíritu Santo. Muchas personas no saben y no conocen acerca de esto. Versículo 14, pero nosotros la estamos claramente enseñando para que ustedes vayan analizando que el Espíritu Santo nos fue dado como garantía. En otras traducciones dice arras, pero es lo mismo. Las arras es garantía o down payment, dijeran aquí en los Estados Unidos. Nos ha dado como garantía de nuestras herencias, como dice, con miras a la redención, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza y gloria de Dios. Mis amados hermanos, vemos claramente que el Espíritu Santo nos selló en Cristo Jesús. Aquí viene claramente un ejemplo. Este es el brazo de Cristo Jesús. Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Este es el Espíritu Santo, el sello. Pero el sello deja una marca, una señal. El sello nunca, ningún sello queda plasmado en un documento y ahí se queda el sello. O sea, este no se queda en el documento. Lo que se queda es la señal. Lo que a nosotros nos interesa es, si nosotros por medio de Cristo Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo, entonces ¿cuál es la señal que deja ese sello? Ese es algo tan interesante. Aquí dice feliz sábado porque claramente es concerniente a esto. El sábado es la señal que deja el sello. Miren, mis amados hermanos, Cristo Jesús sellándonos por el Espíritu Santo, la señal que deja el sello es el sábado de Dios. Y nosotros, cuando nosotros analizamos Ezequiel 20:20, sella a mí, dice claramente Ezequiel 20:20, paz y ponles un sello en su frente. Cuando nosotros hablamos claramente del sello de Dios, en Ezequiel 20:20 también nos marca y nos señala claramente que el sábado es el sello de Dios, el sello de Jehová.
Este es la marca que deja ese sello. Apocalipsis capítulo 7, del 2 al 3, cuando el ángel le dice esperen, a los ángeles que están sosteniendo las 4 potestades le dicen esperen, hasta que no sellemos a los siervos de vuestro Dios. Y claramente el pueblo de Dios va a ser sellado por el Espíritu Santo y dejará la marca, que es el sábado. La hermana White claramente da una advertencia para las personas que se proclaman, o las personas que luchan, o las personas que profesan, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo decir muchos sinónimos, pero más sin embargo la hermana White dice que el sello de Dios viviente, o sea, el Espíritu Santo, no sellará a todas las personas que aún observando el sábado sigan en el pecado, porque el Espíritu Santo no mora con el pecado. Igual Cristo Jesús, igual el Dios Padre, no moran con el pecador. El sello de Dios viviente solo será colocado únicamente y exclusivamente. ¿Por qué digo exclusiva? Porque solamente son los elegidos de Dios, sobre los que llegarán a ser semejantes a Cristo Jesús en su carácter, que no pecan ni con la mirada, ni con el oído, ni con la lengua, ni con el corazón. Son semejantes a Cristo Jesús, limpios. Mis amados hermanos, hay muchas teorías que muchos pastores dicen que nosotros no vamos a poder dejar de pecar, que seguiremos pecando hasta que Cristo Jesús venga. Esa es una mentira del diablo. El trabajo más urgente que Dios quiere hacer en el pueblo de Dios es de que el pueblo de Dios sea sellado por el Espíritu Santo y que deje la marca. Claramente esta marca quedará registrada en nuestra mente y en nuestros corazones para que no se nos olvide. Esta marca, una vez Dios la plasmó en piedra para nosotros, para que fuera un recordatorio perpetuo a nosotros. Y ahora la promesa se ha cumplido, el Espíritu Santo vino y claramente Dios le da la orden de que nos selle en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la marca será el Santo Sábado, porque claramente el Espíritu Santo es la garantía, la única garantía que nosotros tenemos de que Cristo Jesús volverá por segunda vez. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes.